Señor José Klastornik, quien nos va a ahondar en todo lo que ha hecho AGESIC en estos 10 años y mucho más. Bueno, hola a todos. De nuevo aquí, un placer poder contarles un poco de lo que han sido estos 10 años de política digital. Quiero referirme a lo que sucedía hace aproximadamente unos 10 años. En el 2005 terminaba lo que era la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. La Cumbre Mundial había surgido, es un proceso del 2001 al 2005, que había surgido, impulsado por las Naciones Unidas, asociado al advenimiento de Internet, cuando se vio que Internet era una realidad avasallante. Del proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información quiero destacar 3 elementos que salieron claramente de esa cumbre. El primer tema es que el tema de sociedad de la información y del conocimiento es multidimensional. No es un tema de tecnología de comunicaciones. Se basa, se ayuda, pero es mucho más que eso. Es generar capacidades, es enseñar, es educación, es transformación de la educación, es transformación sanitaria, es transformación de la salud, es transformación del gobierno. Es la gobernanza que lo hace posible. Esa multidimensionalidad está acompañada de un tema que está muy pegado, que es el de entender que esto no es un tema solo de gobierno, sino que es un tema de todos. O sea, del gobierno, de la academia, de la industria, de la comunidad técnica, de la sociedad civil como un todo. Y en línea con esos 2 elementos hay un tercero muy claro, que es que se necesita coordinar esas dimensiones, coordinar a todos esos actores y generar los mecanismos de gobernanza para eso. En esa época, hace 10 años, hace un poco más de 10 años, ¿dónde estábamos? Bueno, efectivamente en el 2005 había un cambio de gobierno, lo explico más para nuestros queridos invitados del exterior. Asumía el presidente Tabaré Vázquez en ese momento. ¿Y cómo estaba el país en ese momento específicamente en estos temas, en temas de sociedad de la información? Era un país que tenía una característica no estaba coordinado, habían iniciativas aisladas, en algunas estábamos bien, por ejemplo la industria del software era una industria que era referencia, en otros no. Teníamos muy buenas telecomunicaciones, por ejemplo a nivel de infraestructura, pero teníamos una brecha digital. Todo lo que eran los mecanismos de gobernanza, marco legal, marco institucional relacionado con temas como privacidad, ciberseguridad, acceso a la información pública, interoperabilidad dentro del Estado no existía. Y los intentos que hubo de coordinar eso, digamos, fundamentalmente desde Uruguay en Red, habían quedado en eso, en un intento que después no había podido prosperar. ¿Dónde estaríamos hoy en la transparencia? Bueno, ahí. Hoy Uruguay aparece como un referente. Yo quiero tratar de explicar un poco lo que es ser un referente regional, porque especialmente en países como Uruguay, que son casi estrellas fugaces en el firmamento de los países, el tener o estar en una posición de referencia es un tema que no se consigue con un solo indicador y en un momento dado. Es un tema de liderar en múltiples indicadores, ser coherentes en el liderazgo en el tiempo y tener muchos proyectos que son de referencia. Ahí nombré algunos: el Plan Universal Hogares y de Fibra Óptica, niños con computadoras y con acceso a Internet, la trazabilidad ganadera, el 100% de los trámites con inicio en línea, la firma digital para toda la población atrás de la cédula de identidad, la historia clínica electrónica nacional,
la inclusión de adultos mayores con el Plan Ibirapita. La brecha digital con la que teníamos en el 2005, hace unos 5 años me acuerdo, Miguel, estábamos contentos de que gracias a Ceibal, esos quintiles, esas rayas que ustedes ven ahí son los quintiles. El acceso a las computadoras en los hogares en determinado momento derribó la diferencia de los quintiles. Y hoy la hemos derribado en uso y acceso a Internet. Eso es algo que se consigue atrás de una política y de eso es lo que quiero un poquito hablar ahora. La semana pasada en una grabación para el BID me preguntaban cuáles son las claves del éxito de estos 10 años. Y las describí en esos 4 líneas que están ahí. El primero, el tener una visión holística, el entender la multidimensionalidad y encararla. Tener una visión holística que la llamamos Uruguay Digital. Lo segundo es tener un principio orientador. Y ese principio es que la transformación se debía dar con equidad. Los números 100 que estamos siempre hablando no son casuales. Atrás de ello hay una política de equidad que es el común denominador de todas las políticas con las que se ha trabajado. El tercer tema es tener una estrategia clara y ejecutable que nos permita de alguna forma interactuar y entender las líneas que habían que seguir y monitorear. Eso se hizo a través de agendas y planes de acción, las agendas digitales y planes de acción específicos por distintos temas. Los hay en temas como gobierno abierto, gobierno digital, en ciberseguridad. Y tener el ecosistema alineado con esa política que arranca obviamente desde un liderazgo político que la impulsa, con los mecanismos de coordinación que lo hacen viable. Nada de esto es posible si no hay un liderazgo que lo ponga como prioridad de gobierno. ¿Cuál es el rol de AGESIC un poco dentro de ese panorama? La gráfica que ustedes ven ahí la van a ver enfrente cuando salen. Las 10 áreas que están ahí dibujadas es un homenaje a los 10 años y cada una de esas 10 áreas se divide en 5 o 6 temas específicos que AGESIC está haciendo. Obviamente no tenía tiempo para hablar de 50 cosas, así que las dividimos en esas 6 que están puestas ahí, que básicamente son 2. Hay una que hace a lo que es la coordinación de las políticas digitales, jerarquizar el desarrollo digital, articular con los distintos actores del ecosistema y monitorear el avance de los indicadores. Y hay otra que es la que está a mi derecha, a nuestra derecha, viéndolo de allá, que es probablemente la que nos ocupa mucho más recursos dentro de AGESIC y que es la más operativa, la de tratar de adelantarse a las tendencias, analizándolas y promoviendo su aplicación, las tareas de gobernanza y rectoría en temas específicos, AGESIC y las unidades que integran el ámbito de AGESIC, como la unidad de acceso a la información pública, la de protección de datos y la de certificación electrónica, tienen roles de rectoría con AGESIC sobre temas como el uso de las TICs en el Estado, la ciberseguridad, la privacidad y protección de datos, el acceso a la información pública, la firma y la autenticación electrónica, la interoperabilidad dentro del Estado, y tengo muchos etcétera, varios etcétera más. E impulsar la transformación del Estado a través de la incubación de proyectos o del apoyo a proyectos existentes en otros lados. Estamos trabajando en incubación de proyectos desde el primer día con los fondos concursables y hemos seguido con temas específicos transversales al Estado, como puede ser el apoyo del Ministerio de Salud Pública con lo que es el programa de Historia Clínica Electrónica Nacional, en lo que es la infraestructura de datos espaciales como un gran proyecto país.
Les decía que lo que hace a un país referente es tener una política, tener resultados coherentes en el tiempo. Y se tienen resultados coherentes en el tiempo si hay una política coherente en el tiempo. Si uno analiza las agendas digitales que hemos tenido, ya son 4, las 2 primeras, la tercera y la cuarta, tienen un hilo conductor que se expresa en los gráficos que están abajo y que los invito a verlos, porque obviamente no van a ver todo lo que está ahí. Hay una gráfica mucho más amplia para que la puedan ver a la salida. Pero lo importante es entender que tenemos una política que es coherente en el tiempo y que se construye sobre lo construido. Si damos una mirada un poquito desde lo alto, las 2 primeras agendas digitales, las que corresponden al periodo 2006-2011, trabajan en lo que es el fortalecimiento institucional, en la generación de plataformas, en la institucionalización en un sentido amplio. La tercera agenda digital, la que corresponde al segundo periodo de gobierno, trabaja en lo que es la expansión. Se iba al paso de primaria a secundaria, digamos. Y así uno puede trabajar y ver, por ejemplo, el proyecto de conectividad que pasó a fortalecer otros elementos como la fibra óptica y el Universal Hogares. En nuestro caso, después de esa plataforma de interoperabilidad, empezamos a conectar a todas las instituciones y más o menos por el fin del periodo habían unas 50.000 transacciones, hoy son más de 120.000 por día que están en la plataforma de interoperabilidad del Estado. La cuarta agenda, la que hoy tenemos vigente, crece en un tema que es el lema de este encuentro, la transformación. Transformación basada en lo que se construyó antes, transformación estructurada en función de ese principio básico de equidad. Transformación con equidad, esa transformación que es posible por todo lo que se hizo antes. Si hiciese un doble clic en esa agenda digital, ustedes van a encontrar que esas líneas de color hablan de 4 temas: políticas sociales e inclusión, desarrollo económico sustentable, gestión de gobierno y gobernanza para la sociedad de la información. Las agendas digitales, en la sistemática que nosotros tenemos, son agendas digitales con objetivos claros y metas medibles. Y esas metas son expresadas en el caso, digamos, de muchos de estos casos dentro de planes de acción. O sea, la agenda recoge algunas de las iniciativas que se tienen en el plan de acción de gobierno abierto, algunas de las iniciativas que se tienen en gobierno digital o en el plan de telecomunicaciones del Estado. Pero la realidad es que hay mucho más de lo que la agenda recoge. La agenda de alguna forma permite tener una visión más macro de los proyectos más emblemáticos. El doble clic en cada uno de esos temas nos permite llegar a temas de más volumen, como, por ejemplo, el plan de gobierno digital. Obviamente no pretendo que lo lean todos, porque ni hablar de todos. Hay 19 iniciativas con más de 54 acciones concretas. Quiero hablar de las 6 áreas en las que las hemos dividido: gobierno cercano, gobierno abierto, gobierno inteligente, gobierno integrado y gobierno digital confiable. Las áreas representan continuidad y crecimiento sobre lo que se estaba haciendo y temas nuevos. Evolucionan en lo nuevo. Hay evolución dentro de los temas y hay áreas nuevas como la de gobierno inteligente, que no era un tema demasiado tratado en las agendas anteriores. Este plan en el que AGESIC trabaja y está muy metido es el que nos lleva el 90 y pico % de nuestros esfuerzos y de nuestros recursos. Mucho de esto va a ser hablado en los distintos paneles que vamos a tener en estos días. Nosotros lo que queríamos hoy era
cerrar el tema hablando de qué esperamos para el mañana. ¿Cómo estamos hoy respecto a hace 10 años? Creo que hay una certeza, y es que los ciclos ha cambiado la forma en que los nuevos paradigmas se introducen. Antes eran más lineales, ahora tienen esa forma exponencial que ustedes ven ahí. Hay una tecnología transformadora que está ahí debajo del radar por un tiempo, que de repente impacta en los modelos de negocio, en la sociedad, en nuevos paradigmas de gestión en el gobierno, y que cuando muchas veces lo vemos, el cambio es disruptivo, aparece de golpe y nos sorprende. Nuevos paradigmas que aparecen con tiempos más cortos, que solo nos deja una opción, que es anticiparnos al cambio. O sea, solo podemos estar listos para esos nuevos paradigmas si nosotros los estamos analizando, testeando, cuando todavía están en el llano, cuando todavía están en esa línea horizontal que está ahí creciendo. No voy a hablar de todos los nombres raros que están por ahí, creo que es el concepto lo que importa. Tenemos que estar preparados. Y para estar preparados para el cambio, tenemos que tener la capacidad para hacerlo, que hoy existe, y la actitud atenta para utilizar esas capacidades para testear el futuro y estar listos cuando aparezca. Voy a hacerme eco de las palabras del señor Presidente de la República. No son 10 años de AGESIC, son 10 años de una política digital. No es casualidad que hayamos festejado con pocas semanas de diferencia los 10 años de Ceibal, de la ANI y de AGESIC. Hay una lógica que los une, hay una política digital, hay una estrategia común expresada en agendas digitales. Todos ustedes han sido parte de eso. La invitación, pensando en el futuro, es a estar más preparados, más atentos, más listos de lo que estábamos hace 10 años, porque los tiempos se aceleran y no nos podemos quedar sentados en nuestras sillas. Muchísimas, pero muchísimas gracias por haber sido parte de todo esto. Gracias por todo.